Ahora sí le vamos a dar la bienvenida en serio. Porque ya lo matriculamos a la fuerza. No a la fuerza, pero más o menos. Así que... A la fuerza aquí nada. Sí, aquí nada. Aquí nada es con vodka. Pues sí, no. Es que realmente nos fuimos conversando de la última grabación, que resultaron unos programitas muy agradables, muy light, muy digeribles. Y entonces, ¿con qué se come eso? Don Fernando y un servidor, bueno, tenemos que decirle que se quiere matricular de viaje. Así que muchas gracias por aceptar. Yo más bien soy el agradecido de compartir con ustedes y con la querida radioaudiencia de Así es la Cosa. A los dos los conozco desde hace mucho tiempo y disfruto mucho amistad y por supuesto el programa que ustedes venían haciendo. Solo un detallillo quería corregir, porque yo la otra vez en uno de los últimos programas discutimos aquí sobre la muerte de Carlos y yo creo que Fernando tiene razón de que Carlos Monge murió aquí. Fue traído de Venezuela en el avión militar. Sí. Yo fui el que me equivoqué en el detalle. No fue polémica, fueron dos puntos de vista interesantes, es que porque vos tampoco aseguraste que había muerto allá. Como yo había recibido la noticia del infarto, del derrame, y lo había comunicado a la familia, yo ni se había ido, y eso, lo que yo tenía idea es que se había muerto allá. No, pero tienes razón, Fernando. Yo salí de aquí pensando que el equivocado era yo, porque obviamente se pasó de la familia. Bueno, los dos se equivocaron. Y decía yo, ¿cómo es posible que yo pueda tener... Estaré loco, porque yo tengo Son fijaciones extrañas. Sí. Bueno, no, pero eso, lo importante es que estábamos hablando, cuando hablamos de eso, yo me estaba refiriendo al gran afecto que me unió a don Carlos. Él fue mi rector. Yo fui estudiante y un tiempo fui representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Federación de Estudiantes y me tocó estar hombro con él cuando vino Kennedy, que ahí fue una embarcada absoluta la ida a la universidad, porque que lo recibieron ahí en la explanadita de lo que es actualmente ingeniería y el jardín ahí que hay. Pero cuando dijimos que fuera a la universidad, yo puedo garantizar que los que estábamos haciendo la propuesta estábamos seguros de que la embajada iba a decir que no. Y claro, después de mismo don Carlos, al principio, ¿en qué nos metieron? Pero farolito. La conversación sobre don Carlos se me hizo más vivida porque cuando estábamos hablando nosotros ese día, estaba la alarma de la ceniza del Turrialba. Resulta ser que la primera persona que a mí me habló de la ceniza en la crisis del 63 fue don Carlos. Hubo una reunión en el aeropuerto Juan Santamaría, en un salón que tenía aviación civil. Ahí hicieron una reunión de todos los llamados jerarcas de las que tenían que ver con la avenida de Kennedy, que estaba preparándose. Y claro, de la universidad iba el rector y el dirigente estudiantil. Y cuando veníamos de regreso, yo no recuerdo quién venía manejando, creo que él, pero en todo caso, era un carrito pequeño. Se veía una cinta rojiza que atravesaba todo el valle central de Delirazú. Y don Carlos me dijo, como decía él, gallazo. Gallazo, sí. Gallazo, esto me está preocupando. Y empezó a contarme lo que él sabía de otras crisis de ese tipo que había habido en la historia, y sobre todo la de 1918. O sea que eso es periódico, pero refiriéndose al Irazú. Por eso fue que lo estuve recordando con claro más... que en 1918 no había nacido Carlos. No, pero estaba por ahí ya casi a punto. No. Debe haber sido como el 20. Él nació, era más o menos con Beto Cañas y con 20. Chalo Facio y con todo. Por eso. ¿Sí? 20.
Exactamente. Pero Elegante, hay lleno. anotaciones de varias personas, particularmente la de don Fidel Tristán, padre, don Fidel Tristán, el papá de estudios, sí, claro. Hizo estudios vulcanológicos. Él siguió con mucho detalle esa crisis. Y él era profesor en el colegio de señoritas, don Fidel del Viejo. Les voy a contar, El papá del macho Tristán. No, el abuelo. El abuelo del macho Tristán. Y él puso un metro cuadrado de algo así como, y medía, y todos los días reportaba cuántos gramos de ceniza. Era arena. Sí. La arena había caído por metro cuadrado en San José. Porque él tenía un recipiente bajito. ¿Cómo se dice? Un cuadradito. Un cuadradito ahí, sí, pero de metro por metro. Un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Sí, y entonces Pitágoras no era él vaciaba carpintero. y pesaba. Y eso era parte del estudio. Él hizo memoria de esa crisis. Ahora que están hablando de Kennedy, me recordé una anécdota personal. De veras que para mí fue vital, ¿verdad? Coyunturalmente, porque don Chico Orlich me llamó para que yo fuera casi el edecán del presidente Kennedy. De veras anduve con él todo el tiempo. Vos sabés que yo tuve un hijo que le dio una parálisis cerebral, ¿verdad? Y tenía atetosis muscular y era sordo, profundo, etc. Entonces yo había estado en comunicación con una entidad que había creado Spencer Tracy porque tenía una hija con el mismo problema. Se llamaba John Tracy Clinic en California. Entonces yo estaba en comunicación con esta clínica para ver si lo llevaba a Gustavo. Y ya había tenido varios intercambios de cartas y me habían aceptado, etc. Y resulta que cuando fui a sacar la visa, aquí había un pocho mexicano, embajador, no sé, Telles. sí, que interpretaba muy bien la Constitución, porque como la Constitución americana dice que no hay problemas mentales, no pueden aceptarse para dar visas. Y lo que mi hijo tenía era el cerebral palsy, pero es otra cosa, él no lo entendió y me la rechazó. Bueno, resulta que 2 meses o 3 meses después fue cuando don Chico me llamó y me tocó. Y un día en la embajada, que en ese entonces era en la antigua casa del doctor Facio, y yo llegué a recogerlo, y Kennedy estaba como en una verja ahí, como solo, paseándose ahí. Entonces yo me acerqué y, bueno, ella me saludó, empezamos a hablar, le dije, vea, tal hora, tenemos tanto para... Sí, está bien, dice. Y una pregunta, me dice, ¿quién es usted? Entonces ya le dije quién era, etc. Y me dice, a mí me gusta conocer la interioridad de las personas, porque si no conoce a uno la persona. Usted me ha dado su nombre y lo veo físicamente, pero en realidad no lo conozco. Entonces, como una iluminación rara, digo, sí, vea, fíjese que yo soy casado con una colombiana de hace tantos años, tenemos un hijo que le dio una parálisis cerebral y estuve en contacto con John Tracy Clinic. Me dice, ¿cuál? John Tracy Clinic. Dice, yo tengo una hermana que tiene una niña que le dio un cerebral palsy y lo tenía ahí en John Tracy Clinic, pero acaban de fundar, y yo ayudé en Miami, una clínica que se llama United Cerebral Palsy, que es específicamente para eso, y se la trajo. No lo sabía, le digo, qué interesante. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo lleva? Le dije yo, ¿qué carajo? Yo lo voy a echar de lado. Claro. Porque el embajador Telles le rechazó la visa. ¿Cómo que le rechazó la visa? Sí, porque como dice que él tenía cerebral palsy, yo me imagino que él entendió que era un problema cerebral, mental, como los locos. Y se muere de risa. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ves? No uso la palabra pocho, pero casi que la usa. Es como diciendo,
¿qué vamos a hacer? Que no entienda. Entonces me dice, yo le arreglo esto. Bueno, seguimos hablando de otras cosas y ya nos vinimos para San José, al Teatro Nacional, y bueno, pasó y los días y se fue y tal. Un día me llama Telles, ¿verdad? Como 4 días después. Es que se me ha ocurrido. Sí, no. Vea, don Álvaro. Mire. Es que recibí instrucciones de arriba, no me dijo de quién, de que le diera la visa a su hijo. Ah, muchas gracias, embajador. ¿Y quién es de arriba? Dios. El presidente Kennedy. Ah, carajo, eso qué bien. ¿Y usted cómo lo conoció? Le digo, porque a mí me tocó andar con él. Don Chico Orlet me asignó. No era el único, éramos varios, pero bueno. Entonces me dice, bueno, ¿cuánto puede pasar? Cuando quiera. Le digo, no, hoy en la tarde. Pasé en la tarde. Y claro, una gran recepción. Y me dijo, vea, y aquí me dejó un sobrecito, unas letras, que se lo entrego. Ah, muchas gracias. Bueno, tal. Y entonces en las letras me decía que para él era un placer, que ya él me había explicado que en su familia había un problema con su hermana, un problema similar, y que ya había hablado con el Cerebral Palsy de Miami para que lo recibieran, y que si había algún problema, que nada más me comunicara con Pierre Salinger, que era como secretario de él, y que de inmediato me lo arreglaba. Ahora me acordé del nombre de Pierre Salinger. Sí, claro, sí. En cambio no me acordaba del otro, que fue presidente. Bueno, y entonces, efectivamente, resulta que estaba arreglando yo los papeles y las vainas y me encuentro que yo era muy amigo de don Ricardo Castro Caña, Ricardo Castro Viejo, Ricardo Castro Beche. Y entonces ya me fui a despedir. Yo escribí en ese tiempo en La Nación, ya me fui a despedir. Y me dice, ¿usted sabe que mi hijo, no me acuerdo cómo se llamaba, está de cónsul en Miami? Y le dije, no sabía. Dice, bueno, ya lo voy a llamar ahí en la oficina. Y lo llamó. Dice, mire que Álvaro y su señora llevan para que te apersones ahí. Parece que ya hay una reservación en el United Cerebral Palsy, ya está arreglado. Pero para que lo confirmes y para que lo ayudes y tal, claro, pásenlo, si yo lo conocía, era muy amigo de Ricardo, de Cacayón, que le decíamos. En realidad no tenía una gran amistad, pero bueno, nos hablamos un rato, no, yo te espero en el aeropuerto, y será un placer y tal. Total que nos recibió en la casa, y nosotros ya teníamos reservado un hotel que estaba en el puro centro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no, ¿para qué vas a pagar el hotel? Venite para la casa. Y, bueno, nos tenía arreglado ahí, etcétera. Y después nos buscó porque mi mujer se tenía que quedar. Entonces, en un lugar ahí muy bonito, con un apartamento, etcétera. Y me llevó al United Cerebral Palsy. Y entonces me dice, ¿cómo reservaste? Le digo, ¿por qué? Porque te están esperando como un rey. Claro, todavía reservado el presidente con la orden de Kennedy. Estaban todos en fila, casi como con la condecoración. Pero perdonen que les contara esta historia, pero es que donde hablaste del presidente Kennedy, se me vino a la cabeza esa historia que para mí, por lo menos, fue muy importante, porque tuvo un cambio en mi vida radical. No, pero además muestra una actitud muy especial del propio presidente. Sí, Normalmente a veces pueden no tenerlas. Ahora, del embajador Telles, 2 anécdotas. A ver. No, pero Telles era muy pata. Yo tuve mucho contacto con claro, él. No, yo no digo que no. No, digo, si a mí me hubieran preguntado... bueno, empezando por eso, porque yo me pregunto, ¿cómo fue que él dijo que sí, que el presidente fuera a una universidad latinoamericana pública? Sí. Eso era histórico. Sí, claro. Y nosotros lo hicimos casi conspirativamente. No, lo ofrecemos y que ese día hubo una pequeña protesta y un grupo de estudiantes, pero no pasó a más. Bueno, sí fue muy... Con Telles, digamos, yo después fui dirigente estudiantil en esa década del 60, muy activo, y nos tocó la lucha
contra Vietnam y toda la cosa que era muy fuerte. No, contra la invasión en Estados Unidos. La lucha de los Estados Unidos en Vietnam. Es que lo idiota, perdón que te interrumpa, fue uno de los actos más tontos por meterse a defender a Francia en la Indochina. Se quedaron embarcados ahí por vida, porque Francia se fue. Sí, claro, lo echaron. Sí, claro, lo sacaron, sí, Dien Bien Phu. Sí, entonces, esa fue la gran derrota. Nosotros hacíamos manifestaciones fuertísimas contra Vietnam, contra la guerra en Vietnam. Y un día hicimos una en la embajada americana que quedaba ahí en San José. Ajá. Sí, ¿verdad? sí. Ahí del Sagrario, como 300 metros al norte, ahí por el Correo. Por el Bar Azul, y frente al estaba Bar eso. Azul. Donde estaba un ministerio, algo Sí, del estaba Ministerio de Educación. después el edificio fue para el ministerio, Sí, cuando la sí. embajada salió de ahí. Y estaba aquella marcha, pero endiablada ahí, fuertísima, muy violenta. Y el bandido de Telles fue muy astuto. Se metió en la marcha. Abrió la puerta de la embajada e invitó a un grupo de dirigentes estudiantiles a entrar a discutir con él, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tomamos una decisión y entramos un grupo, ¿verdad? Pero el bandido fue tan astuto, yo después lo vi en el tiempo, que él nos estuvo conversando y nos conversó suficiente tiempo como para que mientras afuera disolvieran la marcha. Claro, la dejó hacer para- Cuando nosotros salimos no había nada. No, y yo recuerdo eso así, pero una cosa, este carajo viejo más astuto. Mexicano. Después, en otra ocasión, en ese periodo de los 60s, por la influencia nuestra en el movimiento estudiantil, empezamos a cambiar un poco la celebración de la reina universitaria, de la semana universitaria. Entonces metíamos en la semana universitaria carrozas con contenido político y protestando y todo eso. Y la reina universitaria de pronto empezaba a dar opiniones contra la guerra en Vietnam, por la paz y no tal. Un día, sin mencionar la reina... ¿Quién era, perdón, la reina? No, sin mencionarla. Ah, bueno. Un día, la reina vivía ahí en Barrio Vasconia, ya estoy ubicándola. Ya empezamos. Ya empezamos. Y la íbamos a ir a buscar para ir a un programa de radio. Y en el momento en que llegamos nosotros, venía saliendo el embajador Telles de la casa de ella. No me digas, Había ido a hablar con su familia. para que la calmara. Y la convencieron, ¿verdad?, de que no se metiera en eso. Y después la muchacha se neutralizó totalmente. Ese era Telles. Pero era muy simpático. Yo Sí, me no, sentí era bien. un flaco alto, así. Tenía cara de mexicano. Claro. Acento de mexicano. Cuando no No era chino. Ni era muy blanco con el tampoco. inglés. No. No, era- Sí, era agradable. No, yo me imagino que Astutísimo. ni siquiera él debe haber sido la sección consular que Sí, claro. interpretaron de inmediato Cerebral Esa Palsy. experiencia que yo tuve con Telles aquí, después yo la apliqué en Venezuela siendo embajador. Ajá. Porque un día siendo embajador se me metieron un grupo de estudiantes a la cierto. embajada. Sí, yo recuerdo. Entonces me metieron a la embajada con una manifestación afuera de la embajada ahí en el Chacao. Y entonces yo les dije, bueno, yo los reúno, sí, está bien, yo los recibo, pero aquí me dejan primero los celulares fuera de la oficina. Los desconecté, ¿verdad? Primero. Claro. Quedaron desconectados. Lo secuestraste simbólicamente. Sí, claro. Segundo, los entré a la oficina mía, por Te supuesto. quitaste los pasaportes. Ahí les conté que yo había sido dirigente estudiantil y toda la cosa, y que yo también había hecho huelgas y marchas parecidas a las de ellos y no sé cuánto. Y ahí los entretuve el tiempo suficiente Para que se disolviera lo de para que se disolviera la marcha mientras resolvíamos. Todo era enviar una carta al gobierno de Costa Rica para que el gobierno de Costa Rica influyera en algo de Venezuela, y ahí hicimos la carta, yo les ayudé a hacerla y mandarla, ¿verdad? Pero mientras tanto se había desaparecido la marcha. Sí. Sí. Parece Esa fue la mentira, ¿verdad? enseñanza de Telles. pero uno aprende de pequeñas cosas, ¿verdad? A mí me tocó en 2 oportunidades estar de embajador en Colombia, y recuerdo que en la segunda oportunidad, en las dos con Pepe, pero en la segunda fue la segunda administración de Pepe, y me invitaron a un programa. Por supuesto, a mí no me dijeron, era un programa como usted, embajador, para conversar sobre Costa Rica, y lo que era para tirarle a Pepe, pero... Y entonces me sentaron en una silla así, de esas que se mueven, ¿va? Y entonces empezaron a decir que es que el presidente de Costa Rica no se sabía ni para dónde iba, porque un día decía una cosa y otra, y entonces le dije, perdone, señor
no me acuerdo cómo se llamaba. Pero lo único que no sabe uno para dónde agarrar es esta silla, que a veces la muevo para un lado y a veces para el otro y me voy a caer. Y don Pepe no se cae. Entonces se murieron de risa y se normalizó la conversación y dejaron de joder realmente, porque era, yo no sé quién. Dicen los dueños de la emisora que hay que aterrizar. ¿Por qué? ¿A cuente qué? Bueno, ¿Con qué permiso? Ya Habíamos avisaron volado. al aeropuerto. No me había dado cuenta Ni que siquiera, estábamos en ni vuelo. siquiera estábamos en el aire hace rato. Bueno, aterrizamos.